Bueno, hicimos como una bienvenida informal, una charla entre todos, y hasta le contábamos a Sandra en la previa que hicimos para acordar con el PowerPoint cómo nos organizamos. Hoy recibimos a Sandra Boller. Estuvimos charlando sobre la presentación. Voy a hacer como una diferencia entre la presentación formal y la presentación de así, de cómo nos encontramos en estos caminos que te presenta la docencia. Y voy a decir cosas que en el currículum a veces no aparecen. Viste que vos ponés qué estudiaste, dónde te formaste, y yo voy a decir, Sandra, actitud solidaria, entregada a los derechos de la infancia, compartiendo una disponibilidad para sumarse a proyectos donde se defienden los derechos de los chicos, tanto desde su aspecto de formación como de estar acompañando en el territorio. Viste, cuando dice el territorio, Sandra puede estar conversando un proyecto en Moreno, un proyecto en distintos municipios. Con Sandra nos conocimos en el proyecto de infancias que está los sábados acá en Buenos Ciudad. Yo venía capacitando a los encuentros de la primera infancia y ella se acercó porque tenía curiosidad qué era lo que pasaba ahí. Y creo que ese día yo había llevado como arcilla y empezamos a construir, y ahí nos quedamos en la placita de ahí en la escuelita que está en San Martín y Apolinario Figueroa, por ahí, nos quedamos charlando y a partir de ahí empezamos como a hacer conexiones, porque había como estos puentes, estos nexos, más allá del juego del jugar, sino la defensa del derecho a jugar y la formación de los profesionales para que tengan criterios para crear espacios de juego, de construcción de juegos y juguetes, de ludotecas, de patios de juegos. Y después empezamos a compartir caminos. Estar en Tucumán formando, armamos un dúo ahí que tenía que ver arquitectura y juego, espacios de juego para UNESCO, que nos convocó. Por supuesto que nosotros tenemos un grupito donde podía estar Daniel Calmer, Mercedes de Omer, pero estuvimos formando que desde, bueno, el juego a veces piensa con los chicos, no, había directores de hospitales, referentes comunitarios, los que dirigen el aspecto social en un municipio o en una provincia, no sé, 100, 200 personas jugando, pensando. Nosotros nos tocó estar un día, pero creo que la formación duró un año y después había proyectos que se desarrollaban pero ya en las ciudades pensando el juego. Y Sandra hacía su aporte porque ella es arquitecta, pero ¿qué tiene que ver la arquitectura con el juego? No, en la FADU se diseñan espacios de juegos y juguetes. Después nos encontramos en las jugotecas de salud, en la formación de bibliotecarios hospitalarios, también dando esa charla. Es decir, quiero decir, solidaridad es una palabra que la define. Ahora voy a leerlo formal, pero solidaridad, es brindarse con todo el respeto y el amor hacia la infancia. Así que yo te agradezco, Sandra, por poder sumarte a este intento también de darle herramientas a los docentes para que puedan crear espacios de juegos y juguetes en las escuelas. Espacios de participación también con la comunidad. Pero ahí voy eso era como lo afectivo, porque quería agradecerte tu actitud. Estuvimos charlando ayer, venimos un tiempo viendo por dónde vamos a encauzar esta charla, y ella siempre una actitud de disposición. Uno ve atrás de Sandra una biblioteca, pero porque no pueden imaginarse adentro de su cabecita todo lo que tiene, todo, todo lo que está diseñando, pensando, organizando. Sí, voy a leer algunas así desde lo formal. Perdón, Miguel, me pongo colorada. No, pero estas cosas no aparecen en el currículum, me parecía, No, que es como lo invisible. ¿Viste? El Principito dice lo esencial es invisible a los ojos. El currículum de Sandra, si tiene 5 o 6 hojas, yo digo, bueno, mandame un abreviado. Y ella humilde me mandó como 6, 7 palabritas cortitas, y yo hice una síntesis y escribí una hoja y media. Así que, ¿pero por qué? Porque uno tiene adentro esto, digo lo invisible que uno no puede contar, que no lo puedes poner en un currículum. Uno trata de abreviarlo, poner algo para que el otro se entere. Pero lo otro me parece que es lo esencial. Por eso traté de rescatar eso como lo invisible.
arquitecta recibida en la UBA en el año 86, estudió escenografía. Pongo esto porque me parece que la escenografía con el arquitecto Gastón Breyer, esto de diseñar, de crear un espacio, de pensar, de imaginarse, y creo que fue como un efecto dominó, me parece, ¿no? Esto es lo que yo pienso. Porque uno ahí trabaja con, viste, proyectar. Eh, Trabaja en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, hace 25 años. Aquí sí es docente. Yo digo, esta desde el aspecto como formal. Síntesis investigadora. Tener esta actitud, ¿qué es lo que nos proponemos también nosotros? Esta formación de la diplomatura, más allá de lo conceptual, es que el docente tenga una actitud investigadora. Desde su práctica, de lo que hace, cómo se vincula con la gente, esa es investigadora. Eh, Da materias, elegí algunas, metodología del diseño, la lúdica y diseño de juegos, interdisciplina y prácticas sociales. Trabaja en el programa de fortalecimiento en políticas educativas, que ahí nos encontramos con la UNESCO, que hicimos ese encuentro. Participó del programa de Juegotecas de Salud en materialidades del juego, que recién hablamos, estamos haciendo algo virtual, pero lo importante sería poder ver, tocar los objetos, qué materialidad tiene, es por qué y para quiénes, con quiénes lo hago. A nivel internacional, convocadas por organismos tanto internacionales, nacionales, provinciales y municipales. Ayer estamos charlando en el municipio de Escobar o en el municipio de San Martín como asesora también de ese territorio, de lo cercano a la gente. Uno está desde la teoría, los talleres, la formación en la universidad, los encuentros, las materias que ella dicta, pero también estar ahí en el barrio con la gente. ¿Cómo en esos encuentros, cuando la facultad organiza las muestras, ella está ahí acompañando a los alumnos? ¿No? Porque en su materia los alumnos construyen, producen, juegos y la vas a ver ahí. Está mimetizada entre la gente, acompañando. Esa es Sandra. Está en la jornada de extensión universitaria, la ludoteca en las prácticas, la lúdica en las prácticas sociales. Trabajar para el otro o con el otro. En la Bienal de Arquitectura y Educación para las infancias y la juventud, Ludantia. Recreando el patio, escuela más linda, más tiempo, pero igual de divertida. La lúdica diseño de juegos. Participó en el Congreso Internacional de Juegos, Recreación y Tiempo Libre. Recién estábamos charlando que recibió un premio, el premio Mujica en la Honorable Cámara de Diputados. Segundo premio en el concurso de juegos inclusivos, que se pueda seguir numerando, escribe, tiene publicaciones. Yo agradezco, Sandra, que tú poder compartir tus saberes y que sabemos que nuestros alumnos van a poder incorporarlo porque después el desafío es de ellos, de cómo puedo crear en la escuela, en el patio, con la familia, crear espacios para que aparezca el juego como derecho y el jugar como una acción, que es lo que es el juego es acción. Así que te doy la bienvenida, mil gracias por estar con nosotros compartiendo tus saberes. Gracias, Miguel. Gracias, equipo, también. Me encanta estar acá y nada, de lo que acabas de decir, me parece que lo interesante es que me apasiona lo que hago y, y estoy en proceso, me siento que estoy en proceso siempre. Entonces, esto es lo que voy a tratar de contarles, por dónde voy pensando y construyendo. Me parece que la problemática de la materialidad, que es la que vengo a compartir hoy, es sumamente compleja porque no se trata nada más de lo que se ve y lo que se toca, sino que detrás de eso hay un mundo eh, intangible, pero que existe también. Y, y bueno, creo que esto hace, lo que trato es como de combinar estos aprendizajes que tuve en los distintos recorridos, de distintas materias, de distintas realidades, de trabajos concretos, etcétera, etcétera. Tratar de combinarlos aquí en este mundo que es el que más me entusiasma pensar, porque creo que es presente y futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que
acercarnos a trabajar para la infancia nos favorece a todos como comunidad. La dinámica de hoy va a ser así, Sandra. Mm. Ella nos va a presentar el material, vamos a poder escucharla y después aproximadamente 11:30 abrimos como las preguntas. Ustedes pueden preguntar en el chat, va a estar Paula como siempre, haciéndose síntesis de preguntas por si se repiten o algunas si ya se contestaron con la exposición de Sandra, pero más o menos 11:30 estaremos abriendo esas preguntas, a esas dudas, las que aparecen por el chat o en ese momento levantamos la mano y preguntamos, para estar terminando más o menos a las 12. Así que más o menos esta es la dinámica del día de hoy. Así que Bueno, mil gracias. Y cualquier duda, si me avisan. Probamos a ver si comparto la pantalla. Dale. Fundamentos teóricos y prácticos para diseñar los juegos y juguetes, espacio de juegos en las instituciones educativas. Perfecto, ahí ya se ve, Sandra. ¿Ya se ve? Bien, sí. Entonces yo voy a mi aplicación. Espera, yo tengo que ir corriendo de aquí. A ver si puedo, ya se ve, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, esperen que cierro la pantallita de arriba. ¿Cómo hago para cerrar? Perdón, quizá Paula o Juli me puedan ayudar a correr esa barra de herramientas. No se ve, la ves vos. Acá yo no la veo. Perfecto, entonces. Está bárbaro, buenísimo. se ve muy bien. Bien. Lo que más me interesa resaltar es que los problemas no vienen dados, que uno tiene que componerlos. Entonces, esta ameba, este territorio, está planteado en términos justamente de problematización. Lo que me interesa resaltar es que uno tiene este territorio para estudiar cualquier campo. En este caso es el campo del juego en los espacios educativos, y cuando vamos a plantear el problema tenemos que no descartar nada, en principio. Tomar, esto es un ejemplo, ¿no? Uno puede volcar palabras, frases, recuerdos dentro del territorio, y eso también implica que va a dejar afuera algunas otras cosas. Aspectos, cuestiones que cree que no forman parte de este problema. Pero ese borde, fíjense que no es casual que sea una ameba, la ameba tiene un borde movedizo que es cambiante. Entonces, como esto va en proceso y es dinámico y transcurre en el tiempo, las cuestiones se van acomodando y ese borde va a hacer que algunos aspectos del problema tomen cuerpo o se muevan de adentro a afuera. A la vez la ameba tiene un centro, a ver si puedo señalar, sí, por acá, tiene un centro que le llamamos la vacuola. ¿Por qué? Porque toda esta problematización se ancla en una pregunta, un vacío, algo que no puedo conocer y que necesito ir determinando. Igual que en el psicoanálisis, los psicoanalistas dicen que cuando no se puede estudiar a la persona por sí misma, se puede estudiar por el contexto. Entonces, están estas dos maneras de entrar, ¿sí? Por el centro o por los bordes. Y allí es donde a lo largo del proceso vamos a ir definiendo cuál es el sentido, la pregunta clave de esta cuestión del aprendizaje. Aparecen en el camino, esto que hablábamos recién, el sentido, ¿para qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ciertos condicionantes que ahora vamos a ir abordando. Algunos son propios, internos de las personas, y otros son externos, forman parte como de este contexto. Y también hay como posibilidades de acción y estrategias a plantear, que no son siempre las mismas. Depende de qué es lo que tenemos que hacer, vamos a diseñar una estrategia.
para este caso en particular nos es muy importante, ustedes ya vienen trabajando en esto, la perspectiva, desde qué lugar salimos, porque esto lo va a completar, esta ameba la completo yo, pero cada uno de ustedes va a tener otra manera de mirar. Algo en común tenemos que es la perspectiva de derecho, la perspectiva de género y la integralidad para conocer y construir este problema. Vamos a ir, bueno, ya parece que se ancló ahí, no puedo pasar, no. A ver, ahora sí. A ver. Lo que nos interesa entonces, para resolver las cuestiones vinculadas alrededor del juego en las instituciones educativas, es que cualquier cuestión que proyectemos tiene que estar adecuada a los objetivos. Entonces, este es como un planteo muy genérico de objetivos para poder pensar la materialidad. Lo que nos interesa, y es lo que hablaba recién Miguel, es abordar cuestiones que tienen que ver con la materialidad, pero que esconden detrás de sí un montón de intenciones. Vamos a tratar de desarmarlas, ir viéndolas a medida que recorremos. Pero fundamentalmente en los espacios educativos tenemos el derecho al juego libre, esto quiere decir niños, niñas y adolescentes, el derecho a la educación, y bueno, ustedes ya estuvieron trabajando en aspectos de la educación, el desarrollo individual, personal, de las capacidades y habilidades, y el desarrollo también comunitario, digamos, porque lo social es un entrenamiento, es un desarrollo, no se da naturalmente, entonces somos nosotros los que podríamos aportar mediante distintas actividades o propuestas, situaciones que favorezcan esta integración comunitaria. Yo rescato para todo esto trabajar sobre la autoría, sobre la autonomía, sobre la participación y sobre la vida democrática. Para esto, considero que hay abordajes posibles. Entonces, ¿de qué manera podemos construir un entramado social que implicaría una red de contención, pero a la vez de estimulación, una red de contención y de cuidado, ¿sí? Y ahí me parece que surge la necesidad de pensar que las experiencias con los juegos y juguetes pueden ser de dos maneras. Una de repetir acciones y la otra de constituirse en acontecimientos, o sea, sucesos o hechos que alteren el ritmo cotidiano en su posibilidad de resonar en nosotros, me refiero. El acontecimiento rompe con este saber cotidiano y este accionar cotidiano, y lo que hace es dejar algún tipo de huella. Nos produce alguna resonancia, como si nuestro cuerpo fuera no sé, la caja de resonancia de una cajita musical, y eso es lo que permite que nosotros se transforme algún aspecto, alguna cuestión. Esto va a constituir también las memorias, ¿sí? con las cuales nosotros transitamos nuestra vida. Y a la vez entonces otro abordaje sería pensar en la arquitectura, en el equipamiento de la arquitectura y en los juegos, o sea, espacios, objetos y juegos propiamente dicho, juguetes, desde una intencionalidad para favorecer este sentido, el sentido del desarrollo personal y el sentido del desarrollo comunitario. Si empezamos analizando en qué contexto estamos, en realidad son escenarios muy complejos. Aquí lo voy a tomar a Carlos Matus, un economista, pero que chileno, se dedicó a
a pensar que cualquiera que ocupe un cargo público, como un ministro, por ejemplo, de salud o un ministro de educación, no necesariamente puede cumplir de manera ideal sus funciones si sabe de la disciplina que le toca. O sea, un médico no es suficiente, lo que dice él es que no es suficiente para ser ministro de salud. Entonces, gestionó una escuela para llevar adelante la gestión pública. Para poder entender cómo uno puede accionar en una sociedad, hace el paralelo, y lo que me resulta más interesante es que se vale de algunos conceptos que son del juego para entender a la sociedad y al entorno, y le llama el juego social, teoría del juego social. Lo pueden encontrar, hay algunas conferencias. Ella falleció, pero dejó esta escuela que es muy interesante. Y entonces él dice que en un territorio hay actores, hay ambiente y hay mediadores. Mediadores es un término muy interesante que en arquitectura y diseño lo usamos mucho porque las actividades que se dan siempre están mediadas por alguna materialidad, que es nuestro foco hoy. Materialidad que puede ser espacio, objeto o juegos propiamente dichos. Entonces, cuando lo que dice es que estos actores, ambientes y mediadores están relacionados a través de reglas, implícitas o explícitas, a través de destrezas que cada uno tiene, o sea, capacidades para la acción, y se generan flujos de actividad. Esto sucede en simultaneidad, con historicidad, nada es, podemos sacar una foto, pero en realidad todos son procesos, en interacciones y en interdependencias. Y acá toma claramente del juego, como jugando al ajedrez, que la acción de cada uno de nosotros depende de la acción del otro, no hay independencia, sino que hay interdependencia. En todo este proceso sociocultural, hay ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque es un proceso colectivo y por ser colectivo es conflictivo. Fíjense, estamos hablando del juego. Los juegos generan desafíos, todos los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, también en todo este sistema, esos conflictos se generan porque hay estructuras de poder y porque hay sistemas de comunicación. Y dice, los más fuertes son los que tienen el poder. Ahí va. Si entramos en un territorio particular, es importante que esos territorios, pueden ser la escuela, pero puede ser una comunidad, y la escuela está dentro de una comunidad, tiene rasgos característicos que se diferencian de otros. Tienen una cierta organización, y lo que se desarrolla allí son ceremonias, rituales, festejos, encuentros de distinto tipo para festejar las cuestiones en común. Y eso, en realidad, lo que hace es dar cierto orden y provoca en las personas identificación. Esa identificación lo que favorece es la apropiación y el sentido de pertenencia que cada uno tiene por su comunidad. Entonces, este filósofo norcoreano, Byung-Chul Han, empezó a hablar de la falta de, o el olvido, el descuido, la poca conciencia de que las formas simbólicas dan estabilidad a la vida, y él propone revitalizar en este aspecto todo lo que es propio de cada comunidad, porque allí se juega tanto lo personal como lo cultural. En lo personal hay pasiones y emociones, y que
están dados en distintos aspectos, ¿no? Psíquico, corporal, cognitivo, pero también está lo cultural, que se da por la memoria y por la repetición en esos rituales o ceremonias. Es importante entonces la conciencia social que cada uno pueda tener. Y a la vez, si pensamos en los territorios personales, todos nacemos con esta idea de lo que Roger Calvá llamó el impulso lúdico, con esta tensión entre la improvisación, la turbulencia, la agitación, las ganas, el deseo, las pasiones, pero que tienen que ponerse en caja porque estamos dentro de una sociedad y formamos parte de este colectivo, y hay reglas de ambos tipos, reglas como las leyes, como las normas, pero también tradiciones, costumbres, cuestiones que se instalan en nosotros y, bueno, y nos generan ese límite. Entonces tensionamos todo el tiempo entre la libertad y el límite. A la vez, Deleuze lo que hizo fue definir cuál es ese territorio personal y habla de la potencia particular de cada individuo. Y hay algo muy lindo porque lo compara, se pregunta sobre el territorio animal y vegetal, sobre ese mundo, ¿cuál es el territorio de la garrapata? ¿Cuál es el territorio de un arbusto, de un caballo, o de un hombre y una mujer? Y dice, es el espacio que ocupa un cuerpo mediante los afectos de los que es capaz. En este pertenecer, en este transcurrir, formarse y en permanente tensión, necesitamos de los otros, no estamos solos, y esto me parece que es fundamental. Y también agrega, este territorio es como una potencia, porque dice, busca crecer y anexarse más territorios, o sea que está en constante movimiento, y está determinado por la fuerza vital de cada uno, que no está determinada desde afuera, pero cuando no actúa la violencia de los otros, el territorio crece hasta el límite de sus propias fuerzas. El territorio es devenir, crece, se deja invadir o invade, se puebla o se desertiza. Creo que una de las funciones de la educación es acompañar en estos procesos. Como Francesco Tonucci dice, la escuela debería ser el lugar para que cada uno encuentre sus intereses, donde resuelve mejor su propia potencia. O como Luis Pesetti dice, escuchar su propia voz. ¿Qué pasa? Estamos ya en un espacio compartido. ¿Qué le pasa a cada uno? ¿Cómo cada uno se encuentra con el otro? Cuando hay una experiencia de por medio, compartida, una experiencia de juego, aparecen interferencias. Hay en el medio de una persona y otra, acá puede decir diseñador, puede decir maestro, puede decir bibliotecario, o jugador-jugador. Fíjense que hay en estos intercambios necesidad de generar acuerdos, negociaciones y acuerdos. Pero hay algo que se interpone entre todos nosotros y tiene que ver con las representaciones simbólicas. Toda la vida nosotros hemos transcurrido por instituciones que fueron dejando huellas, y esa forma de transitar nuestra niñez, no sé, nos van marcando, van generando matriz de aprendizaje, matriz lúdica, y bueno, y siempre actúa en nuestra memoria, a veces sin que nos demos cuenta, y entonces estos diálogos están condicionados por experiencias, comportamientos, por referentes, por nuestras expectativas,
nuestros deseos, las costumbres que tenemos, que no siempre coinciden, creencias, mitos, conocimientos, comportamientos, intereses. Todo esto está subyacente, pero también hay otras cuestiones que hacen a nuestros modos de decir, de actuar, de sentir y de habitar. Porque fíjense, voy a hablar nada más que de los modos de pensar, y aquí hay como un desglose de posibilidades de pensar. Nosotros creemos en la vida cotidiana que, bueno, alguien es inteligente, pero adhiero cuando Gardner habla de inteligencias múltiples. No todos tenemos el mismo tipo de inteligencia o el mismo modo de pensar. Hay quien tiene un pensar corporal, los bailarines, por ejemplo, aquellos que utilizan el cuerpo, y ese es como su eje principal. No es que se va a dar un pensar solo en cada uno de nosotros, sino que se acciona un mecanismo combinado con otro según lo que tengamos que resolver, pero tenemos como algo que nos favorece, no sé, el pensamiento técnico, el pensamiento abstracto. El abstracto, por ejemplo, es aquel del científico, el que se puede traducir en leyes, el que se puede sintetizar en fórmulas, aquel que puede pensar en las matemáticas, en la física, en aquellas cuestiones que son repetitivas y que siempre van a ser de la misma manera. Opuesto totalmente a un pensamiento concreto, puntual, poético, único. Cuando alguien dice, la matemática no es para mí, o no entiendo nada de cierta materia, o no me interesa la literatura, bueno, es porque vamos como anclando en algún tipo de pensar en el cual nos sentimos mucho más cómodos. Lo entendemos, lo gestionamos. Pero de todas maneras hay otros tipos de pensar. Por ejemplo, el relacional tiene que ver con un pensar melódico, rítmico, musical. Y el metafísico, el pensamiento esotérico. Existen formas de lo más diversas. Y en este encuentro también deberíamos considerar que cada uno de estos modos requiere una atención. Obviamente estamos frente a grupos, no podemos atender a cada uno en particular, pero sí al planear situaciones de juego y materialidades, podemos prever que cada uno pueda encontrar allí su propia identificación. Y el planteo viene en ese sentido. Estamos rodeados de estereotipos, que por suerte ya empiezan como a sentirse invadidos por las cuestiones de género, pero si uno va a la juguetería, todavía hay una marcada tendencia a plantear un tema de roles, masculino y femenino, a plantear también que la idea de progreso es indefinido y que tenemos que hablar de división del trabajo, competencia, eficiencia, éxito, jerarquía. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué no podemos pensar en distintos modos de estar en el mundo? Por lo tanto, o de habitar la casita, el chalecito, esto es lo que uno puede aspirar a tener, o vivir en estas torres, en estos lugares donde nos toca un pedacito de tierra que vale una fortuna, y para formar parte de esta forma de vida. Son preguntas, tenemos que repetir esto. En algún punto esto convive y va a seguir conviviendo con nosotros, por lo tanto la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos pensar para equilibrar, contrarrestar esto que ya existe? Y aparece la idea de
la estética. Yo les decía, la materialidad es aquello que nosotros vemos, palpamos, tocamos, pero eso esconde tras de sí una relación, casi como fórmula matemática, que es esa relación entre las ideas y las formas. O sea, las formas no pueden ser caprichosas, no pueden ser aleatorias, sino que van siempre en relación a ese sentido primero que vamos proyectando. Entonces vamos a tratar de ver que toda esa materialidad pueda responder como experiencia, como posibilidad de vivir una experiencia. Vamos a hablar del jugar, propiamente dicho. Y hay algunos estudiosos del juego que tienen, sobre todo de los videojuegos, que plantean teorías, y en sus teorías hablan de jugabilidad. La jugabilidad es esta relación que tiene que haber entre el nivel de habilidad del jugador con el nivel de desafío que le proponemos. Y entonces dice, fíjense que este es un eje donde hay una escala que empieza en 0 y va creciendo el nivel de habilidad. Cuanto más hábil es el jugador, más desafío tengo que darle para que no sienta el aburrimiento y para que tampoco sienta la frustración. ¿Sí? Si está fuera de su... Esto podemos unir líneas y a mucho desafío y poca habilidad estamos en zona de frustración. Entonces plantean que hay una zona de fluidez, y donde se da este equilibrio entre el desafío y la habilidad, y que todos los juegos deberían considerarlo. Y hay algunas cuestiones fundamentales para poder invitar a jugar, porque el juego, si lo consideramos como juego no intencionado a ningún fin, podemos hablar de juego libre. En ese juego libre es necesario que el niño entre solo a jugar, que la propia materialidad ya se presente, o la propia propuesta de actividad ya invite, o sea, genere motivación, genere excitabilidad para toda una serie de pasiones y desafíos para entrar al juego, pero también para permanecer. Tenemos que lograr que se concentre en la medida de su capacidad, de su desarrollo cognitivo. También generar situaciones que vayan sosteniendo este impulso lúdico, o sea, la relación entre la tensión y la relajación debería estar constante a lo largo del proceso de juego de esa actividad. Y para esto, atendiendo a las diversidades, lo que propongo es que pensemos que cada uno no solo tiene modos de pensar, sino que esos modos de pensar favorecen como distintos ritmos para poder jugar. Entonces también en estas propuestas sería interesante poder comprender que hay movimientos más estructurados y movimientos más fluidos, más espontáneos, más improvisados, y que nuestras propuestas debieran pensarse para cubrir ambas posibilidades. Entonces, pensar en la sincronización, en la armonía, y pensar en la improvisación, no necesariamente en el mismo juego, en la misma actividad, pero sí pensarlos. Por lo tanto, la disposición de la materialidad ya invita a esta diferencia. Fíjense, arriba a la derecha tenemos una situación planteada en un taller que compartimos, fue una visita que hicimos con Miguel en Neuquén, a un taller muy interesante que se llama Taller Didáctico, que es un sitio donde fabrican todo tipo de materiales y juegos para prestar en las escuelas de la provincia, pero también tienen espacios de juego donde pueden traer sus alumnos, las distintas instituciones, y este era un territorio de juego muy particular, construido con espuma,
donde los personajes, por ejemplo, estaban dispuestos con, no sé, con partes, no sé si se alcanzan a ver, después ustedes van a tener la presentación y van a poder ampliar las fotos, pero donde los personajes que pueden generarse no son representaciones de la realidad, sino que pueden, tienen la libertad de poder usar su imaginación para componer como personajes diferentes. Y acá también, esto fue hecho por alumnos de la facultad, son paneles, abajo a la derecha, paneles donde van formando laberintos, pero que los mismos niños con velcro pueden ir pegando y reconfigurando. Entonces los más chiquitos, obviamente, solamente lo van a transitar y van a poder asomarse por ciertas ventanas que se abren y se cierran, puertas, pasadizos, lugares para espiar, pero los más grandes se enganchan mucho con la construcción de estos espacios. Acá les dejo el link de este laberimbo. Fíjense entonces, si seguimos en este sentido de tomar el juego como experiencia, y vamos a hablar ahora de modos de habitar, este es un patio sin ningún tipo de tratamiento, o sí, en realidad parece que no tuviera ningún tipo de tratamiento, pero está el solado, el piso completamente cementado. Parece que no hubiera intencionalidad, pero lo hay. La hay porque esto admite ciertos movimientos, ciertas acciones, ciertas actividades, pero no permite otras. Hay un profesor de educación física francés, Pierre Parlevas, que estudió el deporte y descubrió, y me gustaría leerles un pequeñito párrafo, estudió el deporte en su configuración y lo que hizo fue desarrollar una teoría sobre la sociomotricidad. No separa la socialización de la motricidad, la compone como en un indivisible. A partir de este concepto de indivisibilidad, dice que hay espacios domesticados que solo permiten acciones rutinarias y hay espacios salvajes. Y sobre esos espacios salvajes, dice, constituyen medios inciertos e inestables que demandan constantemente una toma de información y una toma de decisión motriz, dotadas de los riesgos de la improvisación, ya que se constituye como espacio fluctuante, poblado de incógnitas, que colabora con el desarrollo del poder de decisión, priorizando la experiencia de cada jugador o grupo y sus subjetividades expuestas en cada acto. Qué interesante que pueda decirnos que también la educación tiene que atender a la formación a posibilitar condiciones para que los niños puedan tomar decisiones y que se vaya dando cuenta de que en esa inmediatez y en ese resolver improvisadamente hay como un entrenamiento de esos riesgos que se corren por estar en lo desconocido, y bueno, y van como entrenándonos, entre comillas, en términos de gimnásticos, aunque el juego no es un deporte, el juego libre no se puede asimilar a un deporte. Me interesa esto de que el juego también considere esta necesidad de entrenar lo diverso, lo inestable, la acción fortuita. Y la condición material es todo como para que esto suceda. Aquí hay una simple disposición de elementos que favorece que cada uno vaya resolviendo distintos modos de utilizar el espacio.
Asimismo, después volvemos a los espacios exteriores, que en las escuelas son tan importantes, pero como cuestión general me gustaría pensar que podemos leer la totalidad como un sistema, así como el cuerpo humano es un sistema que organiza subsistemas, respiratorio, óseo, muscular, etcétera, etcétera, y todos esos sistemas trabajan solidariamente. De la misma manera se entiende el diseño. El diseño tiene que ser funcional, responder a las actividades que allí se realizan, tiene que poder comunicar, o sea, tener un lenguaje muy claro, tiene que tener un sentido, esto que venimos hablando, el para qué hacemos lo que hacemos, hay una intencionalidad, y se convierte como en signo, el objeto toma valor de signo. Y la estética, que al relacionar ideas y formas, propone cierta narrativa, aunque no sea el relato de un cuento. Hay mundos posibles que podemos entenderlos como narrativas. Pero a la vez, ¿cómo leemos esta materialidad? Lo leemos a través de sus formas, de eso que se ve. Pero hay dos maneras de verlas. Desde la forma geométrica, aquella que puede tener nombre, esto es un cubo, esto es transparente, esto es... la geometría es universal de alguna manera, entra en el código común, pero a la vez hay otra forma de entender las formas, que es la perceptual, que tiene que ver fundamentalmente con esa mirada subjetiva. Nada es 100% objetivo, o nada es 100% subjetivo, creo yo, pero tienen preponderancias, entonces aquí se juega más lo subjetivo. Fíjense cómo en este espacio, que es dentro de un hospital de Londres, hubo una propuesta que los diseñadores trabajaron junto con los fisioterapeutas, y entonces les dieron sus necesidades a los diseñadores de cómo los niños tenían que realizar ciertos movimientos para poder hacer rehabilitaciones, y ellos generan los objetos a tal fin. Entonces, lo que empieza siendo un cubo, y podría estar en otro lado, como cualquier cubo, empiezan a darle, a través de las formas y de la percepción que uno tiene de esas formas, a través de los colores, a través de las texturas, como una invitación a que los objetos puedan ser usados de otra manera. Acá hay cambio de escala, acá hay mundos que se esconden, actividades que se esconden detrás de ciertas propuestas que favorecen la imaginación y una construcción personal, pero a la vez también favorecen el uso. Entonces, hablamos del material y sus características, hablamos de dimensiones, de tamaño en relación, o sea, hablamos de escala cuando ponemos en relación distintos tamaños. Fíjense esta silla y este mapamundi. Hablamos de colores, hablamos de forma, hablamos de peso, de textura, de movimiento, de temperatura, de sonoridad, aromas, olores, durezas, la luminosidad, la condición de opacidad o transparencia, los brillos. Y a la vez, lo que no se ve, hablamos también de ciertos valores que tienen que ver con esa construcción personal por la propia historia y por el propio sentido. La óntica sería como la razón de ser de esta propuesta material. Siguiendo con este mismo sistema material y simbólico, que tiene que provocar desafíos, posibilidades de acción, y poner en juego reglas para lograr acuerdos, entonces esos mundos de alguna forma son metafóricos.
aunque sean abstractos, también son metafóricos. Son dinámicos, son sistemas dinámicos, porque van siendo utilizados. Cuando uno presenta un escenario o presenta un objeto, el objeto está quieto, el escenario está vacío y está sin movimiento, pero tiene que permitir que se generen dinámicas. Recién se pone en acto y se entiende cuando empieza a funcionar. A la vez, ya veníamos hablando, y aquí se nota también, esto también es de Neuquén, de este espacio taller didáctico, ellos generaron un rincón, un escenario donde las piedras empiezan a representar ciertas situaciones y se convierten en un cuento, en una narración, en un intercambio, porque se organiza el espacio en una ronda para poder compartir un momento muy simbólico. Entonces, hay lenguajes propios, hay códigos propios, y todo esto está como en una coherencia interna. O sea, por eso hablamos de sistema, porque es un todo. Las partes están siempre como en función de ese todo. La educación ya Malaguzzi u otros autores han hablado de que en las escuelas el espacio acciona como tercer maestro, tercer profesor. Entonces fíjense la diferencia entre esta educación tradicional, pizarra adelante, la maestra dictando la lección, y todos los niños quietitos mirando hacia el frente. Fíjense la disposición de los bancos y de todos los otros elementos, ya invitan a pensar que esta es una manera de generar aprendizajes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta desde hace ya bastante tiempo, y vamos siempre descubriendo nuevas maneras de generar aprendizajes, y pensamos que si el espacio se dispone de otra manera, invita a que los niños sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es importante que pongan el cuerpo, que tomen decisiones, que puedan experimentar, que se puedan comunicar entre ellos, y que puedan generar procesos de investigación, que entren en esta dinámica de ser protagonistas, y que desarrollen progresivamente su autonomía en distintos aspectos. Lo que sí debiéramos pensar es que cualquier espacio tiene desde su valor, iba a poner aquí otra palabra para poder comparar, el valor de lo ordinario y el valor de lo extraordinario. Me pareció que fuera de esta relación se entendía mejor con aquello cotidiano, pero está en este sentido. Después vamos a ver otras opciones. Siempre tienen el valor de lo cotidiano, la noción de límite, de separación entre un espacio y otro, de separación entre un adentro y un afuera. Y hay muchos tipos de maneras de resolver esos límites. A la vez podemos pensar en la organización de todas las partes que se presentan en estos espacios, como por ejemplo los equipamientos. Y decimos, qué interesante pensar que todo lo que esté dispuesto para el uso de actividades lúdicas pueda ser accesible para los niños también. Entonces, el orden y la disposición a la altura de los niños para que ellos puedan acceder y elegir a qué quieren jugar y cuándo, cuánto tiempo, me parece fundamental para tener en cuenta. A la vez el orden colabora con la salubridad, ¿no? No solamente la limpieza, sino que el orden también atenta contra la posibilidad del pensamiento.
Gastón Breyer, mi profesor de escenografía, en realidad fue un gran escenógrafo, premio Conex en Conex, si no me equivoco, de oro o de platino, participó, por ejemplo, de teatro abierto, hizo como 200 obras de teatro independiente en nuestro país, fue muy buen escenógrafo, pero también un buen teórico, y él cuando nos enseñaba decía, ustedes cuando estén pensando, tienen que tener a su alrededor todas las paredes blancas, descuelguen todos los cuadros, saquen todo lo de alrededor. Uno no puede pensar si está invadido por todo lo que hay alrededor. Entonces, esta cuestión de organización, de orden, de salubridad, otorga como la calma suficiente como para que uno aflore en su potencia y en su posibilidad. Tenemos que lograr ese equilibrio entre la incidencia de lo externo y la potencia y el empuje de lo interno. Para esto, también además en ese espacio se tiene que poder, tiene que tener tal flexibilidad para que el equipamiento pueda adaptarse a las distintas situaciones. Entonces, fíjense cómo las mesas se pueden agrupar, pero son módulos individuales. Entonces yo puedo poner a 4 niños juntos, a 2 juntos, a 8 juntos, o puedo liberar el territorio. O sea, las disposiciones de los elementos dentro del aula o del Zoom o del espacio, la juegoteca, la ludoteca, podría necesitar de utilizar el espacio libre, trabajar en el piso, pegar cintas, disponer de distintos escenarios, y me parece importantísimo que lo pensemos desde este lugar. Por lo tanto, fíjense cómo en este pensar en los límites, en este pensar flexible, en este pensar funcional, estético, aparecen opciones que no son las acostumbradas, y me parece que no es cuestión de economía, no es cuestión de recursos, sino de explotar los recursos que podemos tener. Aquí, por ejemplo, una niña armó su lugar para estudiar, para dibujar, para recrearse, para hacer una actividad libre. En este lugar, esto es en Santa Fe, es en la fábrica El Molino, un lugar cultural, forma parte del tríptico de Santa Fe, no de Rosario. Este es un espacio para generar un encuentro intergeneracional a partir de una actividad que allí se realiza. Esta es una escuela en Japón, un jardín de infantes, que es un círculo alrededor de un patio, y la configuración del límite, fíjense cómo se desdibuja, ¿sí?, entre el adentro y el afuera. Tiene otras virtudes este espacio, no lo traje hoy para presentarlo, pero si buscan una charla TED de Tezuka, con Z, Tezuka, es el arquitecto que diseñó este jardín de infantes, tiene características muy particulares, y sobre todo la terraza dice a los niños, ¿qué les gusta más hacer? Y les gusta correr. Bueno, entonces vamos a darles un espacio para correr. Y arriba la terraza es una cinta donde los niños corren y corren y corren. A su vez hay vinculaciones a través de redes y de perforaciones en la losa, donde se pueden conectar los niños que están abajo con los de arriba. A la vez se pueden sentar como si fuera una tribuna en este borde de la cubierta, para ver actividades que suceden en el patio. Tiene algunas cosas que responden intencionalmente a las actividades que allí se realizan. También este espacio, fíjense, la libertad que cada uno tiene, de ir a buscar el material y de disponerlo en donde quiera, como para poder jugar.
Lo importante, creo, rescatar es que sí o sí debe haber un confort, tanto térmico, acústico, lumínico, y también que los espacios vayan dejando registro de lo que allí sucede, son parte como de un proceso. Por ejemplo, dejando exposición de trabajos que los niños vayan realizando, generando exposiciones permanentes o transitorias, y acompañando las dinámicas, pero a la vez permitiendo que historias nuevas se puedan instalar allí, dejando también paso a esta memoria colectiva. Este es un caso, volviendo a los espacios exteriores, y también pensándolos como sistema material, simbólico, funcional. Lo que vamos a plantear aquí es que esto opuesto a lo ordinario se constituye como extraordinario. Chiqui González habla de espacios olvidados, exagerados, inesperados, absurdos, remotos, que podemos generar para habilitar el juego, para invitar al juego. Fíjense como esta es una municipalidad en Chile, cerca de Santiago, que se llama Renca, una comuna. Se plantearon, en Chile hay una fundación que se llama Patio Vivo, y que se dedica a la reforma, a la reformulación de patios de escuelas, con estos criterios que tienen que ver con favorecer el encuentro, el juego libre y activo, y en contacto con la naturaleza. Entonces esta municipalidad encaró la reforma de sus patios, la transformación, y ya van 10, y los está transformando en paisajes de aprendizaje. ¿Mediante qué recursos? Recursos que tienen que ver con la modificación de la topografía, o sea, del movimiento del suelo, para favorecer justamente lugares ricos, zonas salvajes a ser exploradas. Y también para poner en valor la historia de la comunidad. Cada comunidad tiene, no sé, hay una zona en donde hay viñedos, entonces toman algo de esa historia para traerla dentro de la escuela. Lo que hacen es romper los límites entre la escuela y el exterior, su barrio, su comunidad, y empiezan a trabajar permeablemente, generando otro tipo de actividades también en las escuelas, para favorecer el encuentro comunitario. La escuela, fíjense, está concebida como lugar cerrado, contenido. Lo mismo las plazas con los juegos para los niños, donde las rejas son las que arman un perímetro. Entonces los niños juegan adentro. Afuera está la realidad, adentro está el juego de los niños. Adentro está la escuela y su formación. Yo creo que esto es algo para pensar, para repensar, replantear, resignificar. ¿Por qué? Porque si el niño es un ciudadano ya desde el momento de su nacimiento, entonces tiene derecho a participar en la vida democrática. ¿Y cómo participa? De las actividades de la vida cotidiana. Entonces, una cosa es cuidado y otra cosa es control y separación. Esta mirada, esta perspectiva de integralidad tiene que ver con esto, con que el niño es parte de la sociedad, y toda la materialidad invita también a que se separe o se incluya dentro de los espacios comunes. Aquí hay otros ejemplos, volviendo a las posibilidades que tienen los patios dentro de los espacios educativos. Puede haber simples dibujos en el piso, a los niños les encanta, cuando uno les pregunta qué quieren, qué les gusta, les encantan, entre muchas cosas, las pistas de autos. Entonces hay distintas escalas para trabajarlo, para que los autos sean pequeños, o para que pongan el cuerpo en esta utilización de los medios de locomoción. Entonces, fíjense cómo espacios para trepar, espacios
de sombra y de reparo para poder sentarse. El juego libre, implica un montón de actividades, algunas más pasivas, otras más activas. Y si uno les pregunta, después vamos a ver algunos ejemplos concretos donde los niños dijeron qué querían, qué les gustaba, pero ya cuando uno les pregunta, muestra, no sé, a algunos les gusta caminar abrazados con sus amigas, y para ellos eso es el juego, eso es la actividad lúdica. A otros les gusta estar sentados en el piso, jugar a la bolita, a otros les gusta correr, o hacer deporte, jugar a la pelota. O ser invitados por algunos elementos, que pueden ser simples piedras, o escenarios fijos o móviles. Fíjense cómo la disponibilidad de ciertos elementos ya hace que se concentren ahí los niños, van naturalmente. Aunque también se pueden generar actividades educativas en esos espacios, ¿sí? Poder dar clases. Como, por ejemplo, también el contacto con la naturaleza hace que se puedan hacer actividades que lleven algún tipo de conocimiento, de desarrollo de conocimiento, o de habilidades para hacer, no sé, cuestiones de huerta, no sé, desarrollo de mariposarios, huertas, etcétera, etcétera. Y esto es muy sano que esté dentro de los espacios que comparten cotidianamente. Pero también el valor de lo extraordinario puede ser en espacios interiores. Para los niños más pequeñitos, por ejemplo, está esta cesta de los tesoros, donde, bueno, le permite la exploración. Después vamos a ver algunos casos donde ya cuando empiezan a moverse, esto se utiliza para niños hasta 6 meses, pero les ayuda como a adquirir y desarrollar algunas capacidades y habilidades que tienen que ver con el conocimiento de sí mismo, de las diferencias, de su entorno, y desarrollar ciertas habilidades en tanto comunicación o representación, observación, exploración, acción de distinto tipo y narrativa. Y aquí, por ejemplo, perdón, esto quedó mal, esta no es la biblioteca en Toledo, este es un espacio en un museo, de una exposición, un montaje que hizo Mireia Baglietto, sobre sus espacios núbicos. Son espacios donde las telas van configurando distintas espacialidades, y ella dice que son espacialidades que se asemejan al propio cuerpo, al interior del cuerpo. Entonces hace transitar a las personas que se tienen que poner unas botas para no sentir la pisada, unas botas muy mullidas, y entonces dice que uno transita como por lugares que son la arquitectura del propio cuerpo, y no se mira directamente o se habita directamente, le entrega un espejo a cada uno donde tiene que fijar la mirada y sentirse dentro del espacio mirando a través de ese espejo. Es muy interesante porque esto cambia el punto de vista, cambia perspectivas, cambia la sensibilidad que uno tiene en este acostumbramiento de lo rutinario a los espacios ortogonales en los cuales estamos cotidianamente. Hay otro tipo de espacios extraordinarios que tiene que ver con el mundo de los objetos y cómo representamos esos objetos. Las narrativas las podemos desarrollar a partir de lo cotidiano, pero entramando con una mirada artística. ¿Por qué? Porque las mariposas, los peces, los paisajes, fíjense, de los territorios de la Argentina, estos podrían representar nuestros campos o nuestras plantaciones, los traemos de una manera muy poética hacia esta posibilidad de que los niños accedan y con eso puedan jugar.
Y bueno, les ofrecemos, no sé, zanahorias, lechuguitas y todo que van a colgar de los árboles a través de velcros, o van a tener canastitas como para poder regar y hacer. Fíjense cómo al presentar mundos, y cada uno de estos bloques constituye un mundo diferente, una narrativa diferente, el niño simplemente juega, arma su propio juego. Darles espacio, tiempo y libertad, como Tonucci dice, y un marco de materialidad, un espacio contenido, seguro, interesante. Fíjense que la luz aquí está arriba, no está directo, no distrae, pero sí forma parte de este espacio que se enriquece por esa luminosidad. O también ofrecerles otro tipo de materialidad para que ellos construyan su propio escenario. Entonces, volviendo, sé que ustedes estuvieron pensando y conociendo el sistema ESAR, este sistema que hoy que fue desarrollado por una canadiense a partir de los desarrollos de Piaget y del desarrollo evolutivo del niño. Lo que hizo esta investigadora es proponer un tipo de orden, de organización de los juegos dentro de esas etapas de crecimiento. Entonces comenzamos con los juegos de ejercicio, seguimos con los juegos simbólicos, luego agregamos los juegos de construcción y los juegos de reglas. No siempre se presentan tan separadamente unos de otros, pero lo importante me parece es comprender que el mundo lúdico no se acaba con la oferta y la demanda. No se resuelve solamente con lo dado, sino que lo que deberíamos proponer son situaciones, fenómenos, experiencias con materialidades abiertas, indeterminadas, para que el juego lo puedan construir, proponer, realizar, como proceso que va gestándose los propios niños. Para los pequeñitos, sabemos que las rampas, las escaleras y estos módulos que hacen que su motricidad se vaya desarrollando, es muy interesante, pero eso solo no es suficiente. Hay que proponerle que esos movimientos sean acompañados por juegos simbólicos, porque aunque luego llegue la etapa de desarrollo de lo simbólico, ya se van incorporando al mundo de la cultura. Entonces, dejarles allí elementos o objetos o juguetes que remitan y que les empiecen a generar el desarrollo de su imaginación, me parece muy valioso. Este es un juego desarrollado por la facultad, por alumnos de la facultad, en una de estas materias que yo dicto, y fue muy valorado por la coordinación del Club de Chicos, porque por la psicopedagoga Silvina, porque justamente son formas que no remiten a nada, no se les puede poner nombre fácilmente. No podemos decir esto es un triángulo, esto es un prisma, esto es... No sabemos qué es, porque son formas que no tienen un nombre en nuestro código de signos. Y esto es lo interesante, que pueda descontracturar al niño y abrir la imaginación. Lo mismo sucedió, y acá estas también son experiencias que hemos vivido de prácticas sociales desde la facultad. Cuando investigamos sobre juegos, lo que hacemos es investigar en la materialidad con un sentido y una intencionalidad. Este juego, por ejemplo, se desarrolló fundamentalmente para que sea un juego colaborativo. No se puede jugar si no está el otro. Hay siempre más de uno. ¿Por qué? Porque es un juego de construcción donde tiene un módulo que es el conector,
Y después hay otros elementos que son, como verán, como mangueras de diferente tipo. Elementos lineales, donde predomina una dimensión. Fíjense que para poder enchufar en este conector las mangueras, esto funciona como si fuera un pistón. Se presiona, porque tiene unos resortes internos, y uno presiona y el otro inserta. Entonces, nunca se puede jugar solo. O, bueno, podríamos hacer malabares y hacerlo, pero lo divertido justamente es esto. Adultos con niños, niños con niños, autores, padres, profesores. Se arma una relación entre la comunidad cuando proponemos juegos colaborativos. Y bueno, y da mucha alegría cuando los logros se van gestionando. Y aquí hay otro tipo de juego, que es un juego de narrativa y de exageraciones y de construcción lingüística, que también favorece el desarrollo infantil. Y bueno, eran situaciones muy disparatadas en una construcción de tablero que se va gestando a medida que va avanzando el juego. También en una situación en el club de chicos. Esta es otra manera de ver la abstracción de formas que representan o remiten o convocan nuestra memoria, pero bueno, gestionados desde una geometría. Y entonces los niños van armando, no solo construyen, sino que se involucran en lo que construyen. Aquí una de las autoras, estudiante de diseño, estaba jugando con esta niña y terminaron como inventando el propio recorrido, o generando sorpresa, en este caso, de lo que pueden construir. También otras situaciones, juegos como de tablero, de laberintos y de fichas, o juegos para discapacidad. Fíjense que es un juego que compartido entre niños que tienen todas sus capacidades y niños que tienen discapacidad visual. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una serie de objetos que podían jugarlo, tanto compartidos, ¿sí? De manera que la inclusión no es que es solo para discapacitados, sino para que juguemos todos juntos. Y esto era como una prueba final antes de hacer el donativo a una escuela en Formosa. También, además de juegos y juguetes, hemos hecho objetos, por ejemplo, esta biblioteca. Cuando nos dicen en los distintos espacios qué es lo que necesitan, bueno, tratamos de escuchar que a los niños les gusta leer en el patio también, y en los recreos, con lo cual la sorpresa fue muy grande, pero bueno, tratamos de generar una biblioteca rodante, más lúdica, que no sea un simple carro, y que se pueda desarmar. En este caso, bueno, justo estábamos en una jornada de juegos, quedó en el interior, pero ellos lo pueden usar en los recreos. Cómo los niños en estas jornadas pueden dialogar, pueden conversar, porque el juego es mediador de cualquier práctica social. Esto fue también en otras situaciones donde los estudiantes, al llevar los juegos terminados, estaban compartiendo no solamente el objeto que se dona, sino que aquí lo que se da es la situación comprometida, tanto de los estudiantes cuando están haciendo ajustes, como cuando están presentando y jugando con los niños. No es una entrega, una donación, se trata de compartir momentos, de generar encuentros, de entender que los objetos que uno hace, después los niños lo usan de otra manera, como puede ser se ponían estos objetos como disfraces, generaban situaciones, no sé, no pensadas previamente. Entonces, para los que diseñamos los objetos, puede llegar a ser muy interesante esta experiencia compartida, porque uno no puede pensar previamente en todo.
Y aquí también había como dos objetivos. Fíjense cómo se generan distintas maneras de encuentro. Esta es una escuela en Moreno, el patio abandonado desde hace años, se inundaba, generaba la inutilización durante largos periodos, porque esto se convertía en una gran laguna, pero además también un espacio con baldosas, mal distribuido, y además se sumaba a esto un problema de convivencia. La directora llamó al ARCA, que es una fundación, una asociación civil que se dedica a satisfacer los derechos de los niños a través de métodos de participación, de asambleas escolares y de un trabajo sostenido en el tiempo, no es una intervención. Cuando nosotros nos acercamos a ellos, ya habían empezado este proceso, ofrecimos poder formar parte de esta estrategia, porque también no solamente íbamos a favorecer a los niños, sino que íbamos a favorecer a los estudiantes de la facultad. Siempre cuando estudiamos hacemos simulacros. Entonces, nuestros estudiantes universitarios terminan con procesos descontextualizados, incompletos porque son maquetas y representaciones, o sea que son procesos fragmentados. Lo que queríamos era que realicen un proceso completo hasta la construcción y la entrega y la puesta en valor, la verificación del objeto en el uso. Entonces, nos sumamos a este proceso que había con este doble sentido, ¿no? Para favorecer el proceso participativo y para poner en valor el patio. La idea de poner en valor el patio ya había surgido de un relevamiento que ellos estaban haciendo por las aulas. Les habían dado unas hojitas para que cada uno piense qué era lo que quería para su escuela. Entonces, los niños eligieron mejorar el patio, eligieron que querían una escuela más limpia, poner tachos de basura, porque no tenían dónde tirar sus papeles de los alfajores o de los caramelos, una escuela más linda, pintura, colores, y una escuela más divertida. Por lo tanto, lo que ellos eligieron fue esto: tener refugios, poner flores, agregar colores, los tachos de basura, juegos, lectura, como les decía hoy, y tener un escenario para hacer sus coreografías, bailes, etc. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿de qué manera quieren que sea esto? Y allí generamos un taller participativo con distintos momentos en que se fue generando posibilidad de dibujar, posibilidad de construir maquetas, posibilidad de conversar, de intercambiar, y donde invitamos también a los padres a participar. Bueno, estos son algunos de los resultados, ¿sí? Ellos tienen una zona de arboleda muy linda, este patio. Entonces ellos generaban, no sé, propuestas con redes, propuestas con toboganes, con árboles, muros para escalar, lugares de juegos para hacer piruetas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos que evaluar entre lo posible, lo deseado y lo posible que era lo que podía dar un resultado para este taller. Entonces empezamos a hacer propuestas, las llevamos en distintos momentos para poder presentarlas, intercambiar, se generaron encuentros con algunos delegados. También estos son momentos de trabajo en nuestros talleres, ¿no? Entonces, la oportunidad de dialogar sobre los problemas comunes es lo que va desarrollando la dimensión tanto estética como poética y política.
porque la poética también fue un fallido que bueno, me parece importante sostener. Poética, ¿por qué? Porque acá empezamos a pensar en nuestros talleres, en cómo se usa este espacio, y nos dimos cuenta que había distintas zonas y distintas formas de ser utilizado. Entonces, teníamos que pensar que tenía que seguir cumpliendo con las actividades de educación física, pero también en satisfacer estos distintos tipos de motricidad de los niños, distintas formas de activar el cuerpo, y en esto descubrimos que podíamos generar como una cinta lúdica para que se pueda coordinar con la funcionalidad. Y bueno, y generando el desarrollo de sectores. Por supuesto que no es tan fácil, había que solucionar primero momentos en que la inundación ya no se diera, momentos de pedir presupuesto, y tuvimos muchas reuniones en el consejo escolar, en la municipalidad de Moreno. Bueno, es un largo proceso. Hasta ahora lo que se ha logrado es prolijar mucho, no puse alguna imagen, pero está mucho más prolijo, ya no se inunda, ya hay algunos espacios ya mejorados, pero en limpio me parece que lo que dejó este proceso, que fue bastante largo y sigue siendo, es que todos formamos parte de un proceso mediador, que para los niños haber participado de esto es haber comprendido que pueden transformar su lugar, que pueden dar su opinión, y que aunque se demore y lleve tiempo, ellos son parte de este proceso. No es que alguien viene y baja las necesidades, sino que ellos la pueden proponer. Y actualmente estamos trabajando en Escobar con un jardín de infantes, que como verán es precioso, tiene un parque muy lindo, y donde con la directora y también con Juegotecas Buen Vivir, estamos trabajando articuladamente para hacer un replanteo, para convertir en un lugar donde las actividades pedagógicas se extiendan al exterior, favoreciendo el contacto con la naturaleza y el desarrollo de un lugar ecosustentable. Entonces, para nosotros lo importante es que el juego libre se sostenga, y para esto pensamos, por un lado, valorar lo que los niños están comunicándonos como su lugar de privilegio, y ahí está este elefante, que se destaca entre otros juegos de plaza que allí tienen, en este bosquecito. También tienen una casita donde guardan elementos que pueden ir y tomar y utilizar para jugar. Y además de esto que observamos y nos cuentan, también generamos un taller participativo para que cada uno nos cuente sus necesidades y deseos. Y lo que aparece es, a partir de nuestra propuesta, donde verán 4 talleres simultáneos, uno con arcilla, el otro con dibujo, con pintura, hacíamos paneles para trabajar con colores diferenciados, un panel era azul, el otro amarillo, el otro rojo, y ahí cada niño iba diciendo cómo se imaginaba su patio. Otro donde propusimos trabajar con bloques y sistemas constructivos, y otro con materiales reciclados. En cada uno de esos, acá por ejemplo, fíjense cómo no solamente era combinar los materiales reciclados, sino que lo que estuvimos intercambiando con ellos es la posibilidad de que ellos puedan intervenir el material. El material se presenta de una manera, pero al ser reciclado puede tener una nueva vida,
cambiándole su propia estructura. Entonces lo tajeábamos, lo torsionábamos, le inventábamos distintas situaciones. Esto es muy breve registro de lo que pudo suceder, pero ya también expresaron, y ahí pasamos en limpio, cómo lo que quieren son túneles, son puentes, son casitas en los árboles, escaleras, escondites, flores para atraer mariposas, y quieren un sol, y quieren pelotero, y quieren pista de auto, y quieren arenero. Entonces estamos ahora en la etapa de pensar cómo vamos a satisfacer esas necesidades. Y todavía no lo hemos presentado, próximamente tendremos un encuentro. Lo que hicimos al final de ese taller, a modo simbólico, es plantar semillas para que los niños puedan sentirse parte de este proceso. Y entonces trabajar con ellos implica responder a sus necesidades, por lo tanto en este plano de zonificación, digamos, estamos proponiendo cierta vegetación nativa que responda al lugar. Estamos en Escobar, en lugares donde se favorece y se da la festividad de la flor, donde hay paisajes que hay humedales, donde hay paisajes muy, muy agrestes y interesantes. Entonces estamos proponiendo ese mariposario que ellos quieren, con ciertas flores, estamos proponiendo espacios para huerta, las plantas nativas, sostener lo que ellos ya tienen, pero reubicar. Por ejemplo, hablábamos con la directora, de decir, los juegos de plaza ya están afuera, están en la plaza, ¿por qué replicarlos? ¿Por qué no inventar otro sistema lúdico para que ellos tengan como la posibilidad de explorar, en el sentido que hablábamos hace un rato, donde, por ejemplo, generamos una casita entre los árboles y generamos espacios que puedan llenarse con agua cuando llueve y puedan chapotear, donde puedan subir, bajar, trepar y atravesar por arriba, por abajo, enriquecer áreas donde hay arboleda y generar espacios de encuentro, mantener los espacios abiertos que ellos tanto valoran, armar un espacio para reunirse todos juntos que hoy no se puede dar. Empezamos en este proceso a preguntar cómo funciona la escuela, y entonces surge que el Zoom no alcanza, que cuando llueve no hay donde reunirse con los padres, que siempre terminan en un pasillo, en este pasillo. Entonces lo que hicimos es tener una mirada integradora y proponer agrandar el Zoom, que ese Zoom se pueda abrir, generar un patio de recreo para cuando llueve y darle iluminación y ampliarlo, y que esto deje de ser pasillo, integrando, digamos, ciertas áreas y ampliando muy poquito, cosa que tenemos que gestionar, por supuesto, en la provincia, pero que creemos que es posible de lograr la aprobación. La mirada integradora responde justamente a todos los deseos de los grandes y de los chicos, y intentamos que vaya cumpliendo con todas las necesidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a proponer? Qué hermoso, Sandra, lo que estás contando. Estamos promediando el final, queremos ahí poder aportar algunas cositas también para ser respetuoso de los tiempos de las y los estudiantes. Perfecto. Así que si te parece terminar de contarnos esta diapositiva que nos estás presentando, y después dejamos de compartir, así nos vemos todos la cara un ratito. Y con esto estamos llegando al final, Juli. Hermoso. Así que, qué buenísimo. Puntual, Sandra. Viste, me salió bien. Justito. Bueno, justito. Como síntesis, ¿qué es lo que vamos a proponer? Vamos a proponer dispositivos para la interpelación y a la vez dispositivos de cuidado. No podemos dejar, olvidar, no prestar atención a aquello que hace al cuidado de nuestros niños. A la vez, en este dispositivo de cuidado, también necesitamos preservar las historias y los valores
pero a la vez dinamizarlos, o sea que estos dispositivos de interpelación dinamizan el desarrollo. Y bueno, para concluir entonces, desafiantes, cooperativos, reconocibles, memorables, poéticos. Con esto lo que hacemos es promover la autoría, la autonomía, la participación y la resonancia. Y con esto llegamos aquí al final. Dejo Sandra, de compartir. bueno, voy a hacer una pequeña síntesis. Efecto dominó. Nos dejaste así, pero ¿viste el efecto dominó de esos juegos que hacen cuando ponen 10.000 fichas? Que no es solo una fichita, sino que se abrieron como distintos campos. Viste que vos fuiste como el punto de partida, pero ese tocó otro, tocó otro, tocó otro, y cada uno se va a ir alargando, ¿no? Mostraste de experiencias concretas, fundamentación. Yo también me atreví a hacer una síntesis, no alcanzaba a notar de lo que ibas diciendo, más allá que nos queda el PowerPoint, lo que sea, pero tus palabras también acompañan eso. Y rescataste el valor del juego y el jugar, pero el juego libre tiene que ver con eso. Porque también uno cuando dice en los ámbitos educativos, el juego a veces aparece, pero aparece de un lado, ¿viste? Donde está relacionado con los contenidos. Pero ¿cómo creo espacios para que el juego y el jugar en un espacio libre donde el chico decida? Y hablaste de uno puede ver la disponibilidad del espacio. Hablaste de lo institucional, involucrar lo institucional. Y ahí en el medio pareció que dijiste lo poético o lo político, y creo que es algo político. Porque ahí hay una postura. Recién terminaste hablando, hablé con la intendencia, el consejo escolar, la provincia, pero también en lo político que no dijiste el docente, dijiste el equipo docente, hablaste del grupo, hablaste de la participación comunitaria, que los padres se involucren. Elegí la palabra involucrar. Si me llevo esa. ¿Cuál es el desafío? Miguel, Generar todo esto, pero involucrar. Miguel, no solo el equipo docente, dijo políticos, los chicos y chicas que están en nuestras salas, que están en nuestros grados, digo, porque a veces pecamos de ningunear la potencialidad y la formación que realmente tienen y que merecen, y su derecho a ser ciudadanos en todo su esplendor. Y la mirada particular que tienen, que no es nuestra misma lógica. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para poder comprender? Ahí hay toda una decodificación de vuelta, ¿no? Tenemos que poder preguntarles, pero tratar de ponernos en un lugar en una posición bastante abierta para escuchar y ver qué están queriendo decir, que no es lo mismo que entendemos nosotros. En realidad la voz de los niños, ¿cómo haces para que aparezca la voz de los niños, su sentir? Emi quiere aportar algo. Todo tuyo, Emi. Sí, perdón, estoy con el celu, me costó encontrar el botoncito. Sandra, Sí. primero agradecerte, fue deliciosa la clase, deliciosa. Gracias. Sí, no me perdí un segundo de tu exposición porque realmente fue muy contundente y muy generosa con respecto a los autores, los conceptos. Yo ya me puse a buscar a Tezuka, o sea, la verdad, muchas gracias Efecto por dominó. tu generosidad enorme, gracias. Pensaba varias cuestiones. Una, con esto de Tezuka, como en las escuelas tantas veces decimos no corran, ¿no? Digo, no corran es una consigna de recreo prácticamente. Y nunca pensé en cómo repensar el espacio con respecto a lo que sucede ahí, ¿no? Digo, esta cuestión de la materialidad y los espacios como que uno ya los da acomodados y no piensa cómo intervenirlos, y eso me dejó ahí como una consigna casi de trabajo para pensar. Y por otro lado, el último trabajo práctico que tuvimos que hacer, yo soy supervisor y lo pensaba con respecto a directivos y cómo generar espacios para que los directivos como adultos conecten con algo de la dimensión lúdica. Es un poco como el tema que cada encuentro que tenemos me llevo para pensar, no solo para que ellas y ellos puedan traducir estrategias en sus territorios, sino también para que ellas y ellos puedan preguntarse como personas adultas,
cuestiones vinculadas a los espacios, los objetos, las perspectivas y por ende su propia dimensión lúdica, ¿no? Estando en cargos de gestión. Así que gracias. Me llevo un montón de material y de nuevas preguntas también. Como vos citaste a la Chiqui González, a mí hay una frase de ella que me encanta, que es su invitación a hacer el salto. Así que vamos por eso. Muchas gracias. Vamos por eso. Gracias a vos. Bien, bien. Tenemos a Solange con la mano levantada. Sí, quería también agradecer y sumar, o sea, me gusta que hayas traído a Breyer. Yo hay un libro que tengo hace mucho que es La escena presente, y cuando empecé a pensar el juego, o sea, primero vengo del teatro y después me acerco al juego, pensaba en la demanda de escenario, o sea, esto de que, bueno, sabemos que el espacio es una característica del juego, pero esa demanda y que ese espacio es el soporte, y esto de que, bueno, que es un espacio vacío pero potencial, así que me parece que está bueno para pensar que además de lo que uno puede proyectar, también es el espacio el que invita y el que genera también contenido. Posibilidades, claro. Gracias, interesante. El espacio como vacío, sí, como vacío, que habilita, posibilita, sí. Nos queda Eric. Y vamos a cerrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sandra. Sí, Hola. realmente hipnótico. No sé si se escucha. Sí. Sí. Me quedé pensando desde el punto de vista docente ahí recién. Emiliano hablaba del punto de vista de la supervisión, yo del punto de vista docente, bibliotecario, y muchas veces cuando pensamos en chiquito, posibilidad de generar espacios o diseños de materiales o propuestas, un poco como que me abriste un mundo nuevo y pensaba, bueno, somos como una especie de polirrubro, porque tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Desde la parte educativa, didáctica, desde, bueno, la consulta con los chicos y chicas, es decir, es como esta integralidad. Y me preguntaba si hay concretamente a referentes o lugares o espacios o mails, con quién contactar a la hora de pensar algún diseño. Estudiantes, universidades, es decir, si hay alguna cátedra, si hay algún espacio en el cual uno pueda compartir lo que uno está pensando y que de un otro lado se pueda como dar una devolución sin necesidad de un compromiso, de un trabajo en conjunto. Mira, en principio yo dirijo una investigación y estoy para esto, porque la investigación nace con esta idea de prácticas sociales, así que quedo a disposición, es con el marco de la FADU, así que queda abierto, sí, para por supuesto lo que quieran compartir, para hacer cualquier tipo de encuentro e intercambio. Por otro lado, en la FADU hay un posgrado, una especialización que dirige De Lucci, no me sale el nombre ahora, bueno, no importa, es una especialización en juegos, tiene una mirada un poco diferente, porque está más Mariano vinculada Algaba. No, es De Lucci, se llama... el nombre es una mujer, De Lucci es el apellido. Hacen una muestra, en la muestra, ¿viste?, de cierre, donde sí, construyen los juegos y juguetes, es esa, ¿no? Exactamente, es esa. Pero lo único que está, como ella es diseñadora industrial, está vinculada a la cámara del juguete, entonces tiene una mirada un poco más industrial, digamos. Está vinculada como a las fábricas de juegos. Pero como hay alumnos de la facultad, también hacen este tipo de... El Laberimbo nació de ahí, nació de esta especialización. Después hay investigaciones sueltas en La Plata, por ejemplo, estudian la praxeología motriz, que es lo que desarrolló Parlevas, esto que les explicaba sobre la sociomotricidad.
van como circulando saberes y nos vamos intercambiando. Hay como una red también. Después hay, por ejemplo, en Rosario, en la Universidad de Rosario, hay una investigadora, docente, que también está en el mundo del juego. Santa Fe, obviamente, Rosario, Santa Fe, con el tríptico de la infancia, que también abren sus puertas y hay muchísimo conocimiento allí. Talleres, a partir de una visita que hicimos a un congresito de poética y política que había organizado Chiqui, no me acuerdo, 2017, 18, ahí nos juntamos todo un grupo de arquitectos y diseñadores de todo el país, hicimos el encuentro allí, quedamos como en una red, hay muchos que dan talleres para niños, enseñando, no sé, cuestiones estructurales. Sandra, es como un concentrado tu charla, es como que está para diluirlo y estirarlo y estirarlo, y poder desglosarlo cada cosa relacionada con el diseño, con la posibilidad de desarrollar aprendizajes en forma libre, proponiendo espacios que promuevan esta libertad para aprender. La verdad que fue muy lindo el encuentro. Me quedo con la lúdica, el arte y con las materialidades abiertas, propuestas abiertas para la creatividad. La verdad que es súper rico todos los aportes que nos traes. Le doy la palabra a Miguel como para hacer el cierre, y ser respetuosos ahí de los tiempos de las compañeras y los compañeros. Te agradezco un montón, me encanta siempre escucharte, está buenísimo. Miguel, te paso la palabra, y también a Sandra para que pueda cerrar. Bueno, yo simplemente quiero agradecer, viste el efecto este que te decía, dominó, cómo nos va disparando, y esta generosidad de poder desde brindarse y compartir estos saberes, ¿no? Estos espacios que se van construyendo así, cada experiencia. Y yo puse como, vos hablaste de matriz, porque una vez se dice matriz lúdica, pero no, es una matriz social, comunitaria, cómo se va construyendo, a mí me parece que es eso. Y después el desafío, el rol docente no es solo lectoescritura, enseñar eso, sino tiene que ver con todo esto. Creo que Eric decía, somos multitrabajo, tenemos que hacer de todo. Y me parece que sí, creo que sí, pero tiene que ver con el derecho, y también que nos hace bien esto del trabajar en equipo, juntarse con el otro, este espacio de poder disparar ideas. Y todo contribuye, vos pusiste el juego como mediador de práctica social, y también le sumo como favorece el desarrollo integral, no solo de los niños, sino de los grupos, de los individuos, así, de los adultos grandes, y pusiste hasta los abuelos, y también de la comunidad. Así que yo te agradezco. Yo lo que pido es, así, un aplauso así gigante, no se escucha, pero uno lo puede ver así. Gracias a Gracias, ustedes. y bueno, Gracias a te doy la ustedes. palabra para despedirte sí. Muy cortito, gracias, me encantó estar con ustedes, y bueno, me alegra que vaya resonando. Creo que eso es lo que esperamos que suceda en los niños, y por eso trabajamos. Así que quedo a disposición, lo que necesiten, cualquier tipo Sandra, de pregunta. gracias por estar a disposición. Te escribieron algo muy lindo en el chat, no sé si lo estás Estaba leyendo. por eso. Si no, ¿lo lees, Paula, vos? Sí, dice, muchas gracias, Sandra, despertaste muchas ganas de transformar los patios en paisajes de aprendizaje. Que así sea. Qué lindo para cerrar igual, ¿no? Qué lindo, hermoso. Qué lindo. Es la piedra en el estanque, ¿viste? Cuando tirás la piedra en el estanque, esa metáfora que tiraste es así, que se abre. Cerramos con eso, y un aplauso para Sandra, y nos estamos viendo, nos estamos encontrando. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Besos, suerte, gracias. Nos vemos, compas. Muchas gracias. Feliz día. Igualmente. Eso. Igualmente, compañeros. Compañeras. Eso. Cierro y grabo. Nos vemos, gracias.